Gracias, senador. Ya estamos. Igual y llega el senador Zoe, pero que terminaba una reunión. ¿Listos, compañeros de las cámaras? Senadora. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Qué les puedo decir? Es un gran honor para mí contar en esta rueda de prensa con la presencia del presidente del Senado de la República, el senador Ernesto Cordero, del coordinador parlamentario Manuel Bartlett Díaz, coordinador de la bancada del PT Morena. Y el día de hoy estamos aquí para presentar una iniciativa que nos parece urgente, necesaria y un llamado a la congruencia en nuestro país. En el año 2011, México llevó a cabo la reforma constitucional en materia de derechos humanos más importante de nuestra historia. Pero de esta reforma del 2011 hubo, digamos, pues un artículo que quedó un tanto abandonado e incomprendido, que fue el artículo 11 de la Constitución, en términos del reconocimiento de la condición de refugiado, del asilo, el asilo político, la protección complementaria, etcétera. Y ese artículo 11 fue el único de toda la reforma que no estaba acorde a los tratados, a los instrumentos internacionales de los que México es parte. Es por ello que presentamos hace unos años una iniciativa para reformar este artículo 11 y finalmente en el año 2016, con un gran apoyo del senador Ernesto Cordero y del senador Manuel Bartlett, logramos que esa iniciativa se convirtiera en realidad. Y la reforma constitucional de 2016 al artículo 11 básicamente establece ya los claros compromisos de México con el mundo en lo que se refiere a la protección de los refugiados. Hoy, este año, México se ha comprometido con la agenda internacional, con el diálogo en las Naciones Unidas para los pactos globales de migración y de refugiados. De hecho, México es correlator en el Pacto Global para una migración segura y ordenada. En el tema de refugiados, el proceso lo conduce ACNUR y hemos estado trabajando muy de cerca en ello. Y el día de hoy queremos presentarles una reforma, una iniciativa que busca reformar la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político. Si bien esta ley ya existe y se reformó en algunos apartados en el año 2014, hoy necesitamos llevar a cabo una reforma mucho más completa, porque las necesidades de protección han cambiado, las cifras también han cambiado y debemos ser congruentes con los compromisos que ha adquirido nuestro país a nivel internacional. Si revisamos el número de solicitantes de asilo en México en el año 2014, era de 2.137 personas en 2014. En 2017, esta cifra se elevó a 14.596 solicitantes. Las cifras son muy claras, son datos muy duros. Si revisamos también los datos de la COMAR, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en 2014 apenas el 39.7% de los solicitantes recibía el reconocimiento de la condición de refugiado, es decir, básicamente el 40%. Hoy esta tasa de reconocimiento se elevó ya al 63.1%, lo que da, pues sí, una clara intención por mejorar la política humanitaria de nuestro país. Sin embargo, pues a pesar de estos datos, vemos que pues además la naturaleza de los solicitantes va cambiando. La problemática en nuestra región se modifica. Mientras que en el 2013 los principales solicitantes provenían de Honduras, El Salvador y Cuba, el año pasado los principales solicitantes fueron de Honduras, Venezuela y El Salvador. Todos estos datos son datos de ACNUR, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y si nos vamos a los datos globales, en el 2016, 65.6 millones de personas en el mundo tuvieron que abandonar su hogar y sus comunidades de origen. En todos ellos, casi 22.5 millones de personas se encuentran en la calidad de refugiados. Más de la mitad son menores de 18 años.
Si a ello le sumamos que hay alrededor de 10 millones de personas apátridas en el planeta, es decir, personas a las que no se les reconoce nacionalidad o derecho alguno, es decir, una persona apátrida ni siquiera cuenta con un acta de nacimiento, vemos que la agenda humanitaria debe ser una prioridad para nuestro país. En promedio, cada minuto, 20 personas son desplazadas forzosamente de sus localidades como resultado de una persecución o de un conflicto. Parte de lo que resulta muy importante, quisiera señalar los aspectos fundamentales de esta iniciativa, es que si bien por fin ya contamos con una definición sobre refugiados en nuestra Constitución y se mandata a llevar un proceso acorde con los tratados internacionales, la realidad es muy distinta a lo que dice nuestro marco normativo y por ello es que hemos decidido perfeccionarlo. Nuestra legislación tiene, si bien los conceptos de asilo político, el reconocimiento de la condición de refugiado, también nuestra legislación reconoce la figura de protección complementaria. Y parte de los compromisos que hemos asumido está uno muy importante, que es el del principio de no devolución. Es decir, México no puede devolver a una persona a su país de origen si es que su vida corre peligro, si es que puede ser sujeto a tortura u otros tratos degradantes, penas crueles o inhumanas. Y pues la realidad cotidiana lo que nos sigue exponiendo son fallas importantes en el funcionamiento, operación y aseguramiento de este esquema de protección integral. La iniciativa tiene tres objetivos importantes. Uno es armonizar el reconocimiento de la condición de refugiado. La reforma constitucional, la última es de 2016, la última reforma a esta ley es de 2014. Por lo tanto, no involucra el pleno reconocimiento de la condición de refugiados y, por lo tanto, nuestra ley no se encuentra acorde a los tratados internacionales y al pues todo el marco normativo de derechos humanos en el mundo y en nuestro propio país. En segundo lugar, sistematizar las bases para la atención y asistencia de asilados políticos, refugiados y personas a las que se les ha otorgado la protección complementaria, así como a los solicitantes de las condiciones antes referidas que se encuentran en territorio nacional. Es decir, los derechos humanos se aplican desde que son solicitantes, no hasta que se les reconoce. Es decir, los derechos humanos no dependen del pasaporte o del estatus migratorio. En tercer lugar, garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las personas que buscan y reciben asilo en nuestro país, de conformidad con lo establecido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Se busca dar claridad a los términos asilo, asilo político y asilado político, de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de la Condición de Refugiados, como en la Declaración de Cartagena. Son distintos conceptos, los de asilo, los de protección complementaria, el reconocimiento de la condición de refugiado, pero nuestra legislación no ha tenido claras definiciones. Pondera de manera muy importante el principio de unidad familiar en las resoluciones adoptadas en el marco del procedimiento, iniciado por solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado y quienes recibieron protección complementaria, junto con la organización y desarrollo de la familia y el principio del interés superior del niño. Es decir, si acudimos a una de las estaciones migratorias o alguna de las pues organizaciones no gubernamentales que están apoyando hoy a los refugiados, nos daremos cuenta de las enormes diferencias en las que viven. Quienes todavía se encuentran en estaciones migratorias, pues prácticamente están privados de su libertad. Se habla de detenciones administrativas, pero aunque venga el apellido de administrativo, es una detención. Y estas detenciones, particularmente en el caso de menores de edad o de niños que cuentan con sus familiares, es absolutamente ilegal a los ojos del derecho internacional de los derechos humanos. Además, y creo que vale la pena señalarlo, pues es uno de los principios que México ha demandado de manera consistente a los Estados Unidos. No podemos tener un discurso hacia la frontera norte donde exigimos respeto a los derechos humanos, mientras al sur de nuestro país parecemos expertos en violar los derechos humanos.
También de manera muy importante se busca incorporar la protección de datos personales en nuestra legislación, al principio pro persona, la perspectiva de género, transparencia y por supuesto el acceso al debido proceso. En materia de protección a los niños, a los derechos de niñas, niños y adolescentes, se establece que el Estado mexicano debe priorizar la reunificación familiar dentro del territorio nacional. Se establece que en ningún caso los niños, niñas y adolescentes solicitantes, acompañados o no acompañados, serán sujetos a una medida privativa de la libertad, cualquiera que sea su denominación. Es decir, por más que se hable de detención administrativa, que quede claro que lo que esta iniciativa plantea es que ningún niño se encuentre privado de su libertad únicamente por su condición migratoria. La iniciativa de reforma a la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político propone de manera fundamental establecer el carácter excepcional de la detención migratoria, es decir, si únicamente se trata de un tema de carácter migratorio, es decir, del pasaporte, o de carecer de ese tipo de documentación, no se puede detener a menores de edad. Garantiza a los solicitantes de la condición de refugiado el derecho a la libre circulación dentro del territorio nacional, estableciendo que cuando un solicitante cambie de domicilio, deberá notificar dicha situación a la Secretaría de Gobernación, así como también debe respetarse el derecho a la privacidad de las comunicaciones entre el solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado con su representante legal. En muchos de estos casos, pensemos, a veces nos resulta un poco ajeno en México porque no es la realidad que vivimos todos los días, pero pensemos en un refugiado que está huyendo de las maras o uno de los refugiados que está llegando de Venezuela, en fin. Existen distintas razones por las que una persona se ve obligada a dejar su comunidad de origen y pedir el apoyo del Estado mexicano. Las comunicaciones que tengan estas personas con sus abogados seguramente estarán llenas no solo de historias de tragedia, de momentos difíciles, sino también, por supuesto, buscando una mayor probabilidad para que su solicitud sea aceptada. Como lo vimos en los datos, 2 de cada 3 solicitudes son aceptadas, pero no el 100%. Y existe también una importante diferencia entre el otorgamiento de la protección complementaria y el del reconocimiento de la condición de refugiado. Y parte fundamental precisamente del proceso legal tiene que ver con garantizar a todos los solicitantes el debido proceso. Y en muchas ocasiones este se ha visto violentado. Se plantea la urgencia de cumplir con las garantías mínimas que, a pesar de que están detalladas en la ley, presentan serias dificultades en su instrumentación. Estas van desde la correcta información respecto de los motivos de la detención de migrantes, la duración de dicha detención, el derecho que tienen para solicitar asilo y a comunicarse, además de la oportuna intervención y ayuda de intérpretes para facilitar la comunicación entre las autoridades y los solicitantes de asilo. En muchos de los casos, lo que nos hemos encontrado en caso de algunas personas que se encuentran como migrantes es que ni siquiera saben que tienen derecho a ser solicitantes de asilo en nuestro país. De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados de ACNUR, de los peticionarios de asilo procedentes del denominado Triángulo Norte de Centroamérica, menos del 1% se acogen a esta figura, debido principalmente a la falta de información que se proporciona a quienes ingresan a territorio nacional. Se propone establecer la medida expresa respecto al derecho de todo solicitante a la condición de refugiado para, en primer lugar, acceder a servicios educativos, provistos por los sectores público y privado conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En segundo lugar, acceder a condiciones de igualdad, a una vivienda digna y decorosa, a una alimentación de calidad y a otras medidas para cubrir sus necesidades básicas. 3. Recibir una atención médica con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. 4. Acceder a un trabajo remunerado, incluyendo el acceso a la formación y capacitación profesional. Como verán, lo que estamos proponiendo es que ese acceso a derechos humanos básicos que en muchas ocasiones les son negadas únicamente por su estatus migratorio.
Estos derechos, en teoría ya reconocidos a nivel interno para el caso de refugiados previamente indicados por la autoridad administrativa de este procedimiento, deben hacerse extensivos a los solicitantes de asilo y a quienes reciben la protección complementaria. De otra forma, no estamos hablando de una protección real por parte del Estado mexicano. Es muy importante que México, siendo un país de origen, de tránsito, de destino, de retorno de migrantes, un país en el que 1 de cada 3 habitantes tenemos a un familiar o un amigo viviendo en la Unión Americana, seamos también un país congruente, un país que al mismo tiempo que reclama derechos humanos hacia la frontera norte, seamos capaces de ejercer y de dar plenos derechos en nuestra frontera sur. Por mi parte sería todo. Presidente Ernesto Cordero. Gracias. Gracias, senadora. Para el Senado de la República esta iniciativa es importante porque, como ya lo mencionó la senadora Cuevas, el antecedente es muy contundente y además nos va a permitir armonizar nuestra legislación con acuerdos internacionales a los cuales estamos comprometidos. Entonces yo creo que esto en sí tiene un gran valor, pero para el Senado de la República es importante porque eso nos permite avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030, que, como lo dijimos al principio de este periodo, es algo que es parte fundamental de nuestra agenda y lo que pues nos mueve a sacar adelante muchas iniciativas. Esta iniciativa o esta actualización a esta ley nos permitirá avanzar en el objetivo número 10, que es reducir la desigualdad en y entre los países, porque esta iniciativa pues promueve la inclusión social, garantiza la igualdad de oportunidades y facilita la migración y la movilidad ordenada, que son objetivos antes mencionados. Además, es parte, nos permite avanzar en el objetivo 16 de estas metas 2030, que es promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. De manera que cualquier iniciativa que le permita a México avanzar en la consecución de los objetivos 2030 será impulsada por la mesa directiva del Senado y felicitamos a la senadora Cuevas por esta iniciativa. Señor Bartlett. Muchas gracias, presidente. Coordinador. Yo quiero subrayar la importancia de esta iniciativa en el marco más amplio, que es el respeto a los derechos humanos. México ha sido siempre un país abierto a los refugiados, a asilo, etcétera, como una tradición democrática y social de nuestro país. Platicamos hace un momento de situaciones muy graves que se dieron en relación con conflictos con diversos países, entre ellos con Guatemala. En algún momento tuvimos 40,000 refugiados en la frontera con Guatemala. En esa ocasión México les dio el tratamiento adecuado. Hoy población maya ha sido integrada a la población mexicana. Y así hemos tenido una y otra vez problemas graves de otros países que se reflejan en nuestra tradición de país abierto a los hermanos de América Latina, de Centroamérica y en general al derecho y a la libertad del asilo y la protección a refugiados. Sin embargo, el fenómeno ha crecido, ya nos dio las estadísticas de lo que está ocurriendo actualmente en el mundo entero y en México. Los números son mucho más abundantes y los problemas son, claro, pues más complicados. Por eso esta iniciativa que ha hecho la senadora es muy importante, muy valiosa y oportuna, desde luego. Es decir, el gobierno mexicano no puede dejarse llevar a sistemas represivos, a cárceles para extranjeros, a violar el derecho de los niños, sino que tiene que proceder conforme a su tradición. Y esta ley nos permite precisamente poner en orden todo este problema y recuperar para nuestro país en las normas, en la ley, la tradición humanitaria de México.
Estamos muy orgullosos de nuestra compañera, sin duda alguna, y la felicito porque muy pronto el trabajo que ha venido desempeñando en la presidencia de la Comisión de Asuntos Internacionales, que fue de primera, pues está produciendo frutos importantes como este. De manera que muchas felicidades, y ya con el apoyo del presidente de la mesa no habrá ningún problema, porque nos va a dejar hablar todo el tiempo, vamos a discutir, vamos a ganar la votación, así es que estamos en las mejores condiciones. Muchas felicidades, de veras. Preguntas. Muchas gracias, coordinador Bartlett. Permítanme decirles un poco también de la historia política de esta iniciativa, y es que la reforma constitucional de 2016 no hubiera sido posible sin el apoyo de los dos senadores, del hoy presidente por segunda ocasión de la mesa directiva, el senador Ernesto Cordero, del senador Manuel Bartlett, coordinador de la bancada, porque pues México, y aquí sí hay que decirlo, México ha logrado que, independientemente de ideologías que hoy están dividiendo al mundo, lo que más nos preocupe, y ese es el mensaje que hoy mandamos, nos preocupa el verdadero ejercicio y respeto de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su condición migratoria. En este proceso hemos trabajado muy de cerca con ACNUR, muy de cerca con ONU Derechos Humanos. Estamos buscando que México tenga una política exterior ejemplar en un momento en que muchos países han decidido cerrar fronteras o construir muros, o donde se busca un discurso fácil queriendo culpar a los migrantes o a los refugiados de aquellos problemas que algunos gobiernos no han sabido responder. México no se encuentra en esa tesitura, y el mensaje que México hoy manda al mundo es el de unidad en torno a los derechos humanos de todas, absolutamente todas las personas. Estamos a sus órdenes. Si se nos permiten, senadoras, senadores, tenemos al momento registradas 3 preguntas. La primera de ellas es de Francisco Nieto, del Heraldo de México. Hola, buenas tardes. Varias preguntas. La primera es saber si hay un compromiso real para que esta propuesta de la senadora sea aprobada este periodo ordinario. Esta sería la primera pregunta, y aprovechando que está aquí el presidente, pedirle un comentario sobre la encuesta que hoy da a conocer el Heraldo de México, donde Andrés Manuel va en primer lugar. ¿Quién va en primer lugar? Andrés Manuel, en segundo Mitt y en tercero Anaya. Y ya también quisiera un comentario de lo mismo de la senadora, y con la senadora otra pregunta. ¿Cuál va a ser el papel principal en su trabajo en este Consejo Asesor Electoral que ayer dio a conocer López Obrador? Es decir, ¿qué va a estar haciendo usted ahí? Gracias. ¿Empieza usted? Bueno, yo espero que sí haya un compromiso por avanzar en esta iniciativa. Hoy vemos aquí, bueno, somos 3 senadores de distintos grupos parlamentarios, así que esperemos poder reunir la mayoría de votos necesaria y poder también trabajarlo con nuestra colegisladora. En segundo lugar, sobre mi participación en el Consejo Asesor, primero sí quiero aclarar que es una tarea que no tiene absolutamente nada que ver con la presidencia que ostento de la Unión Interparlamentaria. Mi trabajo en la Unión Interparlamentaria es un trabajo internacional, y que en ningún momento se mezclará con mi trabajo interno o el trabajo electoral que realice para la campaña. En segundo lugar, creo que es un tema que debe preocuparnos a todos los mexicanos, la construcción de nuestra propia democracia. Lograr que nuestros votos cuenten, que el voto se ejerza con plena libertad. Por lo que este Consejo pretende es precisamente eso, es tener un plan de trabajo en el que estaremos trabajando para que el voto que los mexicanos emitiremos el próximo 1 de julio sea un voto libre, sea un voto sin presiones, y de manera muy importante sea un voto que cuente. Entonces, pues mi experiencia no solamente es en temas internacionales, he ganado varias elecciones durante toda mi carrera política, a muchos de ustedes los conozco ya desde hace varias campañas y varios resultados. Entonces, también tengo algo que ofrecer a la campaña del licenciado López Obrador en esta materia, así que por supuesto estaremos trabajando, y pues me encuentro muy contenta, muy honrada de participar en este grupo asesor.
No, pensé que era solo para el senador Cordero. Pues bien, yo creo que toda encuesta, más allá de el planteamiento técnico que la respalde, pues cada una también llega de distintas formas a nuestros corazones. Y lo que yo hoy puedo ver más allá de la encuesta que publica el Heraldo, es que hoy tanto pleito es nada más para ver quién es el segundo lugar. Todas las encuestas tienen muy claro quién va en primer lugar y pues todos podemos decir que ya sabemos quién. Lo lamento. Estábamos tranquilos. Estábamos tan a gusto. No, bueno, si bien en el proceso legislativo hay que respetar, hay que debatir, hay que argumentar, hay que escuchar puntos de vista, hay que ser profesional, a mí me parece que esta iniciativa tiene pues una alta probabilidad de ser aprobada y de ser enviada a la Cámara de Diputados en este mismo periodo. Por dos razones. Uno, bueno, pues es una armonización de convenios y acuerdos internacionales a las que estamos obligados a acatar y a respetar, es parte de nuestro Estado de Derecho. Entonces, pues no veo ninguna razón por la cual no podamos actualizar nuestro marco legal si ya estamos obligados a través de un convenio y un acuerdo internacional. Y segundo, como lo mencioné, es parte de las metas 2030. Para nosotros es muy importante avanzar, dejar esta legislatura con ahora sí que con ese objetivo cumplido de que actualizamos nuestro marco legal de manera que podamos cumplir con las metas 2030 y México sea de los países que más ha avanzado en esa materia, por lo cual pues yo espero que esto se pueda dictaminar rápido en comisiones para poderlo enviar como minuto a la Cámara de Diputados y la colegisladora haga lo correspondiente. Con respecto a la encuesta, mira, yo creo que lo que denota es que todavía falta mucha agua por correr abajo del puente, que no hay nadie. Ahora sí que no hay inevitabilidades en todo esto, que va a ser una contienda pues muy competida, que va a ser un contraste de ideas y bueno, yo creo que eso fortalece la democracia mexicana. México. Senador Bartlett. Ay, a mí ya me preguntó todo, sí. Pero ustedes... No, yo comentaba hace un momento que las encuestas son parte de la lucha política, unas son buenas y otras son manipuladoras, que para tener una visión que nos permita así de bote pronto, como nos dice aquí el compañero del Heraldo, ¿qué les parece esta encuesta? Pues hay que ver el promedio de las encuestas para ver si están en una serie de tendencias. Que la politóloga aquí, senadora, nos decía que lo importante son las tendencias, no las fotos de momento, ¿no? Es una encuesta que sale hoy con otra, además todos los días tendremos alguna. A mí me parece muy bien en cuanto al primer lugar, en cuanto al segundo no estoy muy seguro. Muchas gracias. Desde tu perspectiva, ¿usted cree que hay una campaña brutal contra Ricardo Anaya desde los suyos para inhabilitarlo de la Constitución? ¿Usted se sumaría al reclamo de José Antonio que la ACE la debe pagar refiriéndose a Ricardo Anaya? Y también se sumaría al exhorto que hace el PRI de que la PGR investigue este caso de Ricardo Anaya con total transparencia e imparcialidad. Yo creo que, y como lo hemos dicho siempre, está en el mejor interés de los mexicanos que se investigue y que se investigue esto rápido. Yo creo que quien es candidato a la presidencia, quien aspira a buscar nuestra confianza a través del voto, pues tiene que estar libre de cualquier sospecha y de cualquier duda con respecto a su honorabilidad y pues a su proceder. Entonces yo exhortaría así a la PGR de que le metiera velocidad a este asunto. Es muy importante que haya absoluta tranquilidad de que todos nuestros candidatos pues no tienen cuentas pendientes con la justicia. Bueno, a mí aunque no me preguntaron, yo quisiera añadir algo sobre este tema. Coincidiendo con el senador Ernesto Cordero, yo creo que quienes nos dedicamos a la función pública, siempre, desde el principio, sabemos que estamos obligados a responder, a rendir cuentas, y más si se trata de las instancias de procuración de justicia, y me parece
que obra en el mejor interés de cada persona, también defender su nombre. Entonces, a mí me sorprende mucho que no haya más que estas cortinas de humo diciendo que se trata de una persecución política cuando no se han dado las explicaciones correctas. Todos sabemos de dónde vienen nuestros patrimonios. Presentamos declaraciones fiscales, patrimoniales, tenemos nuestro propio historial de lo que vamos pagando con nuestros sueldos. Yo creo que una persona, y más un candidato a la presidencia de la República, debiera estar en lugar de buscando cómo generar más humo, despejar cualquier duda sobre su propio nombre. Creo que ahí es donde debiera estar concentrado el esfuerzo de Ricardo Anaya y no en desprestigiar más a las instituciones, porque se les exige, pero cuando se trata de otras cabezas y cuando se trata de la propia, de la de él, entonces es que decide denostar esas mismas instituciones. Hay que recordar que hace algunos meses existía un gran debate por el famoso tema del fiscal carnal, ¿no? Y que se buscaban también mayor independencia a las instituciones de procuración de justicia. No había un planteamiento del PAN muy serio en esta materia y de romper cualquier diálogo en tanto no existiera ya una fiscalía autónoma. ¿Qué pasó en todos estos meses? ¿Por qué el PAN declinó en esa lucha? Leticia Robles, Excelsior. Buenas tardes al senador Cordero. Senador, Es muy popular. son dos preguntas. Una, la semana pasada el PAN, el coordinador de los senadores del PAN, le pidió a usted que renuncie a la mesa directiva y que se vaya a la campaña de MID, porque usted desde la mesa directiva promueve la campaña del PRI, del candidato del PRI. Me gustaría conocer el punto de vista de usted, si es que es verdad que usted usa la mesa directiva para fines muy personales y para promover solamente una opción política. Y dos, senador, como exsecretario de Hacienda y especialista en materia de finanzas y economía de este país, ¿qué le significa a usted lo que ocurrió en esta séptima ronda de negociaciones del TLC? Pareciera que no hubo un avance como se esperaba, que los temas que ya estaban atorados pareciera que se agudizaron todavía aún más. ¿Cuál es su punto de vista sobre los resultados de esta ronda? Muchísimas gracias. Gracias, Leti. Bueno, yo creo que mi trabajo como presidente de la mesa directiva, mi conducción de las sesiones y mi desempeño institucional está a la vista de todos. Yo creo que no hay nadie que pueda decir que yo estoy favoreciendo a un candidato o a otro en mi desempeño como presidente del Senado de la República. Personalmente y como todo mexicano tengo derecho a votar y elegir la alternativa que más se acerque a mi manera de ver el mundo y de ver a México y de mis anhelos como mexicano. Y lo he dicho públicamente y lo reitero, mi voto es para Margarita Zavala y yo sigo apoyando esa causa sin ninguna duda y sin ninguna ambigüedad. Y creo que tengo derecho como mexicano y como cualquier ciudadano en pleno goce de mis derechos y obligaciones a manifestarlo. Y yo creo que están un poco confundidos. Yo creo que, pues más bien, si su candidato sigue metido a la mitad de escándalos, pues no es culpa ni del Senado ni del presidente del Senado. Yo creo que más bien pues responde a otras lógicas. Con respecto a la ronda número 7 del Telecán, pues sí, yo creo que técnicamente, pues no quiero decir sencillo, porque aquí no hay nada sencillo, pero técnicamente podrían resolverse los 3, 4 diferendos que están pendientes sobre la mesa si hubiera voluntad política y si el gobierno de los Estados Unidos verdaderamente creyera que vale la pena salvar la zona de libre comercio de Norteamérica y vernos como socios, como amigos y como, pues ahora sí que compañeros de viaje hacia el futuro, como fuimos por algunos años junto con Canadá, Estados Unidos y México. Lamentablemente el presidente Trump no nos ve así. La amenaza de una guerra comercial al imponer aranceles al aluminio y al acero, pues nos aleja mucho más de poder tener un tratado de libre comercio. El utilizar esto para chantajearnos, para amenazarnos, pues me parece algo que pues no es correcto y no es bien recibido ni por México ni por Canadá. Y bueno, lamentablemente pues pareciera que lo que está ahí a la vista de todos, lo que se pudiera alcanzar, que es un nuevo Tratado de Libre Comercio para América del Norte, cada vez se aleja más. Y es una tristeza porque hay que recordar que el Tratado de Libre Comercio se nos hizo viejito. Entonces hay muchísimas áreas de oportunidad
donde actualizando el Tratado de Libre Comercio ganaría México, Canadá y Estados Unidos. Nadie tendría por qué perder. Pero esa visión que tiene el gobierno de Estados Unidos, pues lamentablemente nos aleja de algo que era pues casi una obviedad, y era algo que desde el punto de vista económico y técnico pues hubiera sido muy bueno para los tres países. México no debe dejarse presionar por esta estrategia de Trump para poner de rodillas y que México acepte todas las condiciones que está poniendo en la mesa a partir de los aranceles internacionales. Me parece que no, y en eso creo que el Senado de la República ha sido muy contundente, de que preferimos no tener tratado a estar maltratados en el tratado. Entonces yo creo que sí, la posición de México debe ser de mucha dignidad, de mucha firmeza, y miren, esa época de tratar de poner de rodillas a los socios, pues está absolutamente superada. No es una negociación comercial, no es una negociación mercantil, es una negociación entre países aliados, entre países amigos, y es inadmisible que pretendan ponernos de rodillas con ese tipo de argumentos. Muchas gracias, senadores. Unacceptable.